Hola, buenos días, buenas tardes o cuando puedas ver este video. Lo que vamos a intentar hacer el día de hoy, en esta pequeña clase virtual, es desarrollar una guía de ejercicios de ácido base, en la cual vamos a ir explicando cada uno de los ejercicios poco a poco. Partamos con el primero. Dice, ¿por qué no aparece la concentración del agua en la expresión del producto iónico en el producto iónico? Lo primero que vamos a hacer, vamos a aprovechar de escribir con esto, es decir, generalmente, en la expresión de la constante, el agua generalmente está en fase líquida, más otra molécula de agua líquida. Mucho esto se igual acá. Podemos decir que esto está en equilibrio en sus respectivas formas. Ion hidronio acuoso más el hidróxido. Entonces, ¿qué podemos observar acá? En la ionización del producto iónico del agua, tanto el agua líquida se genera, bueno, el agua entrega un protón para formar hidronio y el agua residual se transforma en iono H. ¿Qué ocurre acá? Que estas dos moléculas que están acá están en fase líquida y por definición, en la expresión de la constante de equilibrio, en este caso como es constante del agua, caso W, nosotros no podemos incluir sustancias sólidos ni líquidos puros. ¿Por qué? Porque la concentración de estas sustancias es extremadamente alta. Entonces podemos escribir directamente la constante del producto iónico del agua como la concentración molar del protón por la concentración molar del ion OH. Y nosotros por definición sabemos que este tiene un valor de 1 por 10 a la menos 14. Entonces, ¿por qué no aparece la concentración del agua en la expresión del producto iónico? Porque las moléculas de agua son sustancias líquidas puras y por ende, no, por definición, no pueden estar escritas dando la expresión de la constante de equilibrio. Sigamos avanzando. La pregunta dice acá, ¿en qué factor cambia la concentración del ion hidrógeno cuando el pH varía en 2 unidades? ¿En qué factor cambia la concentración del ion hidróxido cuando el pH varía en 2 unidades? Pongamos un ejemplo claro. Imaginemos que tenemos el pH igual a 1 y dice que cambia en 2 unidades. Y después tenemos otro caso donde el pH es igual a 3. Hay dos cambios. ¿Ya? En el caso que está acá, hagamos el cálculo. La concentración de protones debiese ser igual, disculpen ahí, a 10 elevado a menos el valor del pH. Entonces sería acá solamente de 0.1 molar. En cambio acá, la concentración de protones va a ser igual a ¿qué? A 10 elevado a menos 3. Eso da como resultado, déjame ver que no me quiero equivocar, 1 frente a menos 3. Ahí pide el lapicito. 0.001 molar. Entonces, 0,1 dividido en 0.001, hacemos aquí la razón, ¿en qué factor cambia el pH? Sería 0.1 sobre 0.001, eso nos da un valor de 100. Eso quiere decir que este valor de acá, 100 veces más ácido que el pH 3. Recuerden que es un poco más básico en consideración con este. Hagamos ahora el mismo ejemplo, pero considerando la concentración de OH o de hidróxido en este mismo sistema. Hagamos un pH un poquito más básico. Por ejemplo, un pH de 12 y un pH de 10. Entonces hay un cambio de 2 unidades. Cuando el pH es de 12, quiere decir que el pOH es de 2, porque sería 14 menos el pH. Eso nos da 2 para poder hacer el cálculo. pOH es igual a 14 menos 12, eso nos da 2. Entonces la concentración molar del ion hidróxido va a ser igual a ¿qué? A 10 elevado menos el valor del pOH, en este caso es 2, 0.01, un 2. Ahí tenemos escrito. Y en el caso de acá, tendríamos que el pOH es igual a 14
menos 10, y eso nos da, no, sí, menos 10, casi me equivoco, un valor de 4. Entonces, la concentración de OH es igual a 10 elevado a menos 4. Eso quiere decir que es 0.1231 molar. Y hacemos el mismo análisis. ¿En cuántas unidades varía? 0,1 partido en 0.123 molar, y la variación es más o menos, en realidad es la misma. La variación es más o menos la misma. Casi me equivoqué. Entonces, ¿qué podemos decir acá? Que los factores que cambian cada vez que nosotros hacemos un cambio de una unidad, debería cambiar de 10. Si hacemos un cambio en 2 unidades, en 100, en 3 unidades, en 1000, en 4 unidades, en 10.000. ¿Qué quiere decir en 4 o 5 unidades? Por ejemplo, tengo, no sé, pH 5 y tengo pH 0. Este de acá, la diferencia hay 5 unidades de pH. Entonces la diferencia la tenemos que conocer como 10 elevado a 5. Es 100.000. O sea, 0 es 100.000 veces más ácido que 5. Recuerden que la escala es un factor negativo. Entonces es más o menos la idea. Sigamos avanzando. Nos preguntan acá en qué dirección varía el pH del agua pura si se agregan cada una de estas sustancias. Hagamos la primera idea antes que se nos vaya este sistema de acá. Si nosotros tenemos agua pura, disculpen, vamos a tirar esto para acá. Si nosotros tenemos agua pura, ¿qué pasa? Ahí sí. A ver, déjame un momento, vamos a dejar todo esto de nuevo. Ahí sí. Si nosotros tenemos agua pura, líquida, el pH de esta sustancia debería ser igual a 7, si es que es agua pura. Eso quiere decir que al agregar ya sea ácido o base, se va a desplazar este valor del pH. Si nosotros agregamos sustancias ácidas, el pH lógicamente va a ser más ácido. Y si agregamos sustancias básicas, el pH va a ser más básico. Esa es la idea. Hagamos el análisis. Tenemos diferentes sustancias. Tenemos ácido cianhídrico, ácido clorhídrico, cloruro de sodio y amoníaco. Vamos por cada uno. Partamos con el primero. El ácido cianhídrico, HCN, si nosotros lo disolvemos en agua, ¿qué va a ocurrir? Un equilibrio en que se va a liberar el ion hidrógeno más el cianuro, que es nuestro contraion. Entonces, ¿qué podemos decir acá? Que el pH va a ser más ácido. Eso mismo debiese ocurrir también con el ácido clorhídrico. En presencia de agua, vamos a formar el ion hidronio más el ion cloruro. Acá se nota más porque esta sustancia de acá es un ácido, disculpen la letra, fuerte. Es un ácido fuerte. Vamos con el otro caso, el NaCl. El NaCl es un electrolito fuerte, que proviene, de hecho aquí me equivoqué, lo siento, pero disculpen, la flecha en realidad es en un solo sentido. El cloruro de sodio es un electrolito fuerte, pero tiene una particularidad, que el ion cloruro es la base conjugada, que está acá, del ácido clorhídrico, que es un ácido fuerte. Y en las clases de ácido-base definimos que si tenemos un ácido fuerte, se inicia en un 100%, y su base conjugada es extremadamente débil y no es capaz de recuperar un protón para formar la especie de protonada. Eso quiere decir que en realidad acá lo único que vamos a tener es sodio acuoso ionizado más cloruro acuoso. No tendremos otra posibilidad. Entonces acá en realidad no ocurre ningún cambio de pH. Esto debería ser neutro. Vamos con el caso de acá. El amoníaco, por el contrario, no es un ácido, sino que es una base. Entonces el amoníaco, si nosotros lo disolvemos en agua, también tenemos un equilibrio, en lo cual el agua va a donar un protón al amoníaco y lo va a aceptar, por eso es una base, y se va a liberar ion OH. Entonces el hidrógeno de esto lo dona y el amoníaco, al aceptar un protón, se convierte en una base.
tenemos su ácido conjugado, ion amonio, y la base conjugada del agua, el ion hidróxido. Entonces las sustancias de acá son más básicas. Esa es la idea. Sigamos avanzando. Nos preguntan acá en qué sentido están desplazadas cada una de las siguientes reacciones de neutralización. Eso quiere decir que si estas sustancias son fuertes, el equilibrio se va a ir hacia la derecha. Si son fuertes a la derecha, y así sucesivamente. Vayamos por partes. El hidróxido de sodio, por definición, es una base fuerte. Y el ácido bromhídrico, al igual que el ácido clorhídrico, es una base fuerte. Eso quiere decir que el equilibrio está total y absolutamente desplazado hacia los productos. Todos se van a ionizar y neutralizar. Tenemos el amoníaco, que es una base débil, y tenemos el ácido nítrico, que es un ácido fuerte. Como el ácido es fuerte, va a ionizar en un 100% el amoníaco y el equilibrio se va a ir hacia la derecha. Después tenemos el ion acetato. El ion acetato es una base muy débil y tenemos el ácido clorhídrico acuoso. Entonces, como el ácido clorhídrico es más fuerte, va a entregar su protón acá al ácido acético para formar el ácido, o sea, el ion acetato, disculpen. El ácido clorhídrico dona su protón al ion acetato, formando ácido acético y el ion cloruro. Aquí le faltó la carga negativa. Entonces también el equilibrio se va hacia la derecha. Tenemos el ácido acético, que es un ácido débil. Tenemos el hidróxido de sodio, que es una base muy fuerte. Eso quiere decir que el equilibrio está desplazado también hacia la derecha. Y después tenemos lo mismo acá. El ion amonio es un ácido muy débil. Y el hidróxido es una base extremadamente fuerte. Entonces los equilibrios se van hacia la derecha. En todos los casos los equilibrios van a la derecha, pero hay que tener una única consideración. La concentración de las sustancias fuertes, como esa, como esa, como esa y como esa, debe ser un poco más alta que las sustancias débiles que están acá. Por ejemplo, el amoníaco, el acetato, ácido acético y ion amonio. Porque si estas concentraciones no son lo suficientemente altas, no van a neutralizar las otras sustancias. Esa es la única consideración que debemos de tener. Van a ocurrir todas las reacciones de neutralización hacia la derecha, siempre y cuando las concentraciones de nuestras sustancias que están acá sean lo suficientemente altas. Ahora hagamos cálculos de pH. Dice, calcula la concentración de iones y el pH de las siguientes disoluciones de electrolitos fuertes. Tenemos 5,15 gramos de ácido perclórico, masa molar 100,46 gramos mol, en 0,250 litros de una solución acuosa del mismo compuesto. Lo primero que debemos hacer es determinar la molaridad del ácido. Como el ácido perclórico nos dice el problema que es un electrolito fuerte, tenemos que calcular primero su molaridad. Gramos dividido en su masa molar, en este caso es 100 gramos por mol, y lo vamos a multiplicar por el volumen en litros, 0,25, y hagamos el cálculo correspondiente. 5,15 sobre 100 y sobre 0,25. Eso nos da que la concentración molar en ácido perclórico es de 0,206 molar. Cuando nos pide calcular la concentración en iones y son electrolitos fuertes, nosotros hacemos esta aproximación. El ácido perclórico, como es fuerte, se va a disociar en un 100% en protón y en un 100% en su ion. En este caso es el perclorato. Eso quiere decir que si tenemos 0,206 molar de ácido perclórico, vamos a tener también 0,206 molar en protón y 0,206 molar en perclorato, porque la molécula, recuerden que se parte por la mitad. Entonces se separan dos sustancias iguales. Entonces vamos a calcular el pH. El pH de un electrolito fuerte o de un ácido fuerte es directamente su concentración molar. O sea, es menos el logaritmo de ¿qué? De 0,206, y eso va a ser igual a menos el logaritmo de eso, y nos da un pH de 0,69. Un pH bastante ácido. Sigamos avanzando. Tenemos acá. Esta sustancia que está acá es un hidróxido, pero tienen que tener la particularidad que tiene un 2 aquí. Eso quiere decir que la concentración de OH
va a ser el doble, hay que tenerla aquí, la vamos a presentar más adelante. Lo primero, antes que todo, vamos a calcular su molaridad. La molaridad del hidróxido de bario es la masa, unos 65 gramos, partido en su masa molar, 171,36 gramos por mol, y lo vamos a multiplicar por el volumen. Dice que son 47,6, pero son mililitros, entonces hay que pasarlo a litros. 0,0476 litros. 1,65 sobre eso y sobre 171,36 nos da una concentración molar de 0,202 molar. 0,202 molar. Entonces, recapitulemos lo que les trataba de explicar recién. El bario o el hidróxido de bario, que está acá, cuando se disuelva en agua, como es un electrolito fuerte, se va a disolver en ion bario y 2 veces su concentración, pero no H. Eso quiere decir que si la concentración del hidróxido de bario es eso, la concentración de bario es la misma, pero la concentración de OH es el doble de la concentración inicial porque tiene un 2, 0,404. Y con este valorcito nosotros vamos a calcular el pOH. El pOH es igual a menos el logaritmo de 0,404. Entonces sería por menos el logaritmo de 0,404. Eso nos da un valor de 0,39. Y el pH es igual a 14 menos 0,39. 14 menos 0,39. Y eso nos da un valor de 13,61. ¿Ya? Esa es la idea. Sigamos avanzando. Dice acá, queremos tener una disolución de amoníaco de pH 11.1111, 111. ¿Qué molaridad de amoníaco necesitamos sabiendo que la constante de basicidad es 1,81 por 10 a la menos 5? Vamos a explicar un término acá. En la clase anterior definimos algo, que la concentración de protones era igual a la raíz cuadrada de la constante de acidez por la concentración, en nuestro caso, de el ácido. Así se define. Ahí me quedo medio feo, pero es la concentración del ácido. ¿Se ve mejor? La concentración del ácido es igual a la raíz cuadrada de la constante de acidez por la concentración del ácido. Así se calcula la concentración de protones de un ácido débil. Pero el amoníaco, el NH3, no es un ácido, es una base. Entonces existe una misma fórmula, pero es análoga para las bases. Eso quiere decir que la concentración, si protones para ácido, ¿qué es lo que es para bases? Es el OH, la concentración de OH, es igual a la raíz cuadrada. La constante de acidez es para ácido, entonces para las bases es la constante de basicidad, bien, y lo tenemos que multiplicar por la concentración, en nuestro caso, de la base. Son análogos, son iguales, pero lo que tienen que tener en cuenta acá es que no se va a calcular directamente la concentración de protones, sino que se calcula la concentración de OH, porque el amoníaco es una base. Entonces, este valor, para poder hacer el cálculo, para saber qué molaridad necesitamos saber, entonces esa de ahí es nuestra incógnita. ¿Qué datos necesitamos? Necesitamos saber cuánto es la concentración de OH y cuál es la constante de basicidad. Partamos primero por este punto. ¿Cómo calculamos la concentración de OH? Nosotros sabemos que el pH es pH más pOH. Entonces el pOH va a ser igual a 14 menos 11.111. Y eso nos da un valor de 14 menos 11.123. Eso nos da de 2.889. Eso quiere decir que la concentración de OH es igual a 10 elevado a menos el valor del pOH, 2,889. Entonces, antilog de menos su valor y nos da que la
concentración de OH molar es igual a 1,29 por 10 a la menos 3. Ya tenemos todo. Si nosotros queremos despejar este valor, ¿qué tenemos que hacer? Forzosamente elevar todo el término al cuadrado. Eso quiere decir, y vamos a ordenar de inmediato, que la concentración, en nuestro caso de la base, nuestra base es el amoníaco, va a ser igual a ¿qué? A la concentración de OH al cuadrado dividido por la constante de basicidad. Si elevo al cuadrado, esto se transforma al cuadrado, y si elevo al cuadrado con la raíz, se cancelan. Este valor lo paso dividiendo por el lado de acá y obtengo esta expresión. Entonces solamente reemplazamos 1,29 por 10 a la menos 3, eso al cuadrado, y lo vamos a dividir por su constante de basicidad, 1,81 por 10 a la menos 5. Entonces este valor lo elevo al cuadrado y lo divido por 1,81 exponente a la menos 5. Y eso nos da una concentración de 0,092. Y como es una concentración, es concentración molar. Ese es el problema, ese es el ejercicio. Sigamos avanzando. Después lo que tenemos acá, esto ya es un poco más complejo porque nos pide calcular el pH, que resulta en mezclar dos soluciones de amoníaco y de ácido clorhídrico, y hay que calcular el valor del pH. Escribamos primero qué tiene que ocurrir. El amoníaco, NH3, con el ácido clorhídrico, HCl, ¿qué va a ocurrir? Un equilibrio, y se va a transformar en amonio más el ion cloruro. Entonces, para ello, o para hacer los cálculos, nosotros tenemos que calcular, o sea, pensar más o menos cómo la distribución en moles. Y tener otra particularidad. Si se quiere una utilización completa, tendremos que resolver el problema como en el caso anterior, pero si están presentes ambas sustancias en la misma solución, tenemos que pensar que es una solución buffer. Hagamos el intento. 20 lo divido en 1000, 0,02 litros, y lo multiplico por su concentración, 0,1. Eso quiere decir que de amoníaco la condición inicial son 2 por 10 a la menos 3 moles de amoníaco. Y para el ácido clorhídrico son 10 sobre 1000, 0,01, y por la concentración 0,1 nos da de 1 por 10 a la menos 3 molar, pero en ácido clorhídrico, en esa sustancia que está aquí. Entonces, ¿qué podemos observar acá? El amoníaco está en mayor concentración en moles que el ácido clorhídrico. Entonces, esta sustancia que está acá tiene que reaccionar con el amoníaco para formar ion amonio. ¿Cuánto ion amonio se va a formar? La misma cantidad de ácido que estoy agregando. Entonces, ¿cuál es la condición final? La condición final es que la concentración de amoníaco, que originalmente es 2 por 10 a la menos 3, o disculpe, los moles iniciales de amoníaco, es eso, van a ser consumidos por la carga de ácido que yo estoy agregando. Y nos va a dar el mismo valor, 1 por 10 a la menos 3. 2 por 10 a la menos 3, menos 1 por 10 a la menos 3, 1 por 10 a la menos 3 mol de amoníaco, pero residual. Lo que me va a quedar, esto es lo que tenía originalmente, va a reaccionar con el ácido clorhídrico y se me va a formar esta sustancia. ¿Y cuánto ion amonio se me va a formar? En la misma proporción que ácido clorhídrico. Entonces se va a formar 1 por 10 a la menos 3 mol en ion amonio. Acá está lo que les explicaba. Efecto ion común, misma sustancia, la misma solución. Y vamos a calcular el pH. El pH acá es igual al pK sub A más el logaritmo de la base, en nuestro caso es el amoníaco, dividido en el ácido, que es el ion amonio. ¿Pero qué valor me falta acá? El pK sub A. Entonces lo vamos a despejar de esta expresión. Si la constante de basicidad para el amoníaco es 1,85 por 10 a la menos 5, ¿a cuánto correspondería la constante de acidez? Podemos hacer dos expresiones. Vamos a hacer una mucho más sencilla.
voy a calcular el pK sub B como menos el logaritmo de 1,85 por 10 a la menos 5 menos logaritmo de 1,85 exponente a la menos 5, y eso nos da un valor de 4,73. Ese es el pKb. Y por definición, el pK sub A más el pK sub B dan igual a 14. Igual que es exactamente igual que el pH. El logaritmo de la constante de acidez más el logaritmo de la constante de basicidad es igual a 14, que es el pK sub W. Por ende, el pK sub A debería ser 14 menos 4,73. Nos da 9,27. Lo voy a reemplazar acá abajo netamente por tema de espacio. 14 menos 4,73 nos da 9,27 más el logaritmo de 1 por 10 a la menos 3 en amoníaco dividido en cuánto es el volumen final, en 30, 0,03. A ver, 30 sobre 1000. No me quiero equivocar acá. Exactamente 0,03. Y 1 por 10 a la menos 3 partido en 0,03. Como los volúmenes son los mismos, se simplifican, y como las concentraciones molares son los mismos, se simplifican. Entonces nos queda el logaritmo de 1, y el logaritmo de 1 por definición es igual a 0. Entonces el pH de la sustancia es igual a su pK sub A, 9,27. El problema es un poco complicado porque toma varios conceptos, pero por lo menos esa es la resolución. Sigamos avanzando. Acá tengo un problema más o menos similar al anterior. Lo vamos a expresar acá. El ácido acético, CH3COH, más el hidróxido de sodio. Disculpe. Aquí tenemos un problema. Esto está equivocado y errado. Es imposible que esta reacción, así que lo vamos a cambiar. Hay un problema acá. Entonces, 55 ml de ácido acético, 0,1 molar, y 45 ml de hidróxido de sodio, 0,1 molar, y la constante de acidez del ácido acético es 1,78 a la menos 5. Eso sí está correcto. Entonces tenemos acá que el ácido acético más el hidróxido de sodio, este acá, tienen que reaccionar para formar ion acetato más agua, por neutralización. Y lógicamente por ahí anda dando vuelta el ion sodio. Entonces vamos a hacer la misma idea. ¿Cuántos moles al inicio tenemos? Y después cuántos moles nos quedan al final. Para el caso del ácido acético son 55 ml. Entonces lo dividimos en 1000. Sería 0,055 litros. Y lo multiplicamos por su concentración molar. Y nos da un valor de 5,5 por 10 a la menos 3 mol en ácido acético. Y para el caso del ácido clorhídrico son 45 sobre 1000 y lo multiplicamos por 0,1. Y eso nos da 4,5 por 10 a la menos 3 mol. Como la relación molar es 1 a 1 y la reacción está equilibrada, significa que el hidróxido de sodio va a consumir, o va a reaccionar, disculpen, con el ácido acético. ¿En cuál proporción? En su 4,5 por 10 a la menos 3 mol. Y lo que me va a quedar de ácido acético es la diferencia, porque como tengo más ácido acético y menos hidróxido, entonces al término debería tener la diferencia, el término. Entonces sería 5,5 por 10 a la menos 3 menos 4,5 por 10 a la menos 3, ambos son en mol, 5,5 exponente a la menos 3 menos esto, nos da 1 por 10 a la menos 3 mol en ácido acético. Esa es la idea. Y en el caso del ion acetato, si el hidróxido se consumió con ácido acético, significa que todo el hidróxido se transformó, o todo lo que ocurrió acá, en acetato de sodio. Eso quiere decir que tengo
4,5 por 10 a la menos 3 mol en acetato de sodio formado. Esa es la idea. Y calculamos el pH. Como tenemos dos sustancias, la misma sustancia en el mismo medio, podemos calcular el pH. El pH es igual al pK sub A. Lo voy a calcular directamente acá. El pK sub A es menos el logaritmo de la constante de acidez, 1,78 exponente a la menos 5. Entonces nos da 4,75. Menos el logaritmo de esto me da el pK sub A, más el logaritmo de la concentración de la especie básica, en mi caso es 4,5 por 10 a la menos 3 mol partido en el volumen final. 45 más 55, eso me da 100, y el volumen final es 0,1 litros. Y después tengo acá 1 por 10 a la menos 3 mol partido en el mismo volumen, 0,1 litros. Y calculamos el pH. Los volúmenes en realidad casi siempre se simplifican. Y ahora, 4,5 exponente a la 3 menos 1 exponente a la menos 3, eso nos da 4,5, logaritmo de 4,5 es 0,65 positivo, y se lo vamos a sumar al 4,75. Eso quiere decir que nos da un pH final de 5,4. Esa es la idea. Llegamos al último. Nos preguntan acá, calculen la constante de ionización del ácido acético, sabiendo que al disolver una cantidad de 2,35 por 10 elevado a menos 3 moles de ácido acético en 250 litros de agua, el pH resultante es 3,4. Este es muy sencillo. Siguiendo la misma definición, la concentración de protones es igual a la raíz cuadrada de la constante de acidez, que es mi incógnita, en este caso, por la concentración del ácido. Entonces, ¿qué dato me falta? Saber la concentración del ácido y saber la concentración de protones. Partamos con la concentración de protones, que esa es más sencilla. La concentración de protones es igual al antilogaritmo negativo del pH. En mi caso es 3,4. ¿De dónde saco este valor? Del pH. Entonces, antilogaritmo de menos 3,4 me da 3,98 por 10 a la menos 4 molar. ¿Y cómo despejo o encuentro la concentración de ácido? Con estos dos datos, con los moles y con el volumen. La concentración del ácido o de ácido acético es igual a sus moles, 2,35 por 10 a la menos 3 mol, y lo dividimos por el volumen, 0,25 litros. Entonces 2,35 exponente a la menos 3 dividido en 0,25 nos da una concentración de 9,4 por 10 a la menos 3. Ya tengo la concentración de protones que despejé del pH, tengo la concentración del ácido que lo obtuve por cálculos, y ¿qué dato me falta solamente? La constante. Para poder despejarlo de nuestro sistema tenemos que elevar al cuadrado. Protones al cuadrado y raíz al cuadrado se cancelan. Eso quiere decir que si yo despejo directamente la constante de acidez, va a ser igual a la concentración de protones al cuadrado dividido por la concentración, disculpen, acá me equivoqué, ahí, la concentración de el ácido. Reemplacemos la concentración de protones, 3,98 por 10 a la menos 4, eso es al cuadrado, partido por la concentración del ácido, 9,4 por 10 a la menos 3. 3,98 exponente a la menos 4 al cuadrado dividido por 9,4 exponente a la menos 3. Y eso nos da un valor de 1,7 por 10 a la menos 5, que es el valor de constante acidez del ácido acético que hemos estado utilizando a lo largo de los ejercicios. Y eso más o menos es la resolución rápida de la guía que les quiero presentar. Entonces nos vemos en un próximo video.